Dios me les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Quiero continuar con nuestro seminario de discipulado para nuevos servidores y quiero en esta oportunidad poder traer el tema número 9. Ya vamos de bajada, ya vamos concluyendo, pero lo importante de todo esto es que podamos poner en práctica, pongamos la palabra por obra en nuestra vida, para que de verdad la palabra encuentre en nosotros una cabida en la cual ella trabaje, porque Dios la desata para que esa palabra haga algo. La verdad que la palabra de Dios no vuelve vacía. Y quisiera en esta hora poder compartir la vida devocional del servidor. Todos aquellos que hemos sido llamados para ser parte del reino de Dios, para ser hijos de Dios, y que por supuesto también hemos sido llamados a servirle. La verdad que no hay nadie que pueda decir, bueno, yo solo he sido llamado para congregarme, para ir a sentarme, a alabar, a adorar al Señor, a escuchar los cantos, escuchar las prédicas y pues a lo sumo dar mis diezmos y ofrendas. No solo para eso, porque desde el momento que también piensa en que es un adorador, debe de entender toda persona que es servidor de Dios, porque la adoración sin servicio a Dios como que no es completa. Va acompañada de el adorador, verdaderamente es un servidor de Dios. Así es de que queremos hablar acerca de la vida devocional que debe de tener el servidor de Dios, y para ello quiero que hablemos acerca de unos puntos interesantes, ¿verdad? Primero, el anhelo de esta charla, de esta enseñanza, es fortalecer la disciplina espiritual. Es en primer lugar, porque primero el ser humano es indisciplinado y tiene que aprender a fortalecer, a tener una disciplina espiritual mediante el ejercicio, lógicamente, ese ejercicio constante, disciplinado de la devoción y reverencia a Dios. Ese es el día a día de todo cristiano y como tal de todo servidor. Con mucha más razón debe de estar toda persona que decide, como dije, decidió entrar a las filas del reino de Dios, a estar sirviendo al Señor, a estar creyendo en Él, confesando que Él es nuestro Señor y Salvador. Debe de tener una vida espiritual disciplinada y con devoción para con el Señor. Así que si tú todavía no has logrado desarrollar en tu vida esa actitud de estar en una devoción constante y reverencia con Dios, te invito a que desde ya te hagas el propósito para desarrollar en tu vida eso. Vas a ver los resultados que eso va a traer en tu vida, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu familia. Vas a ver resultados poderosos, porque cuando venga sobre ti cualquiera prueba o el mismo enemigo se volque contra ti para tentarte, tú que has logrado desarrollar una vida disciplinada, vas a poder entender qué bien vas a sobrellevar las cosas y vas a también salir más que vencedor en Cristo Jesús. Sigamos, veamos el texto base que quiero que leamos, por qué es necesario desarrollar o tener una vida devocional para con nuestro Dios. Así que te invito a que lo leamos. La Biblia dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad,
porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí es donde yo quiero que puedas tú agarrar esto, puedas tú de verdad meterle pensamiento en la vida que debes tener. La piedad tiene aprovechamiento en el día a día nuestro, en esta vida que estamos llevando, metidos en este cuerpo, porque la verdad es que somos espíritu en esencia, porque Dios así nos hizo, y ese espíritu está habitando este cuerpo, y a veces creemos que este cuerpo es el que tiene vida y que tiene un espíritu. Debemos de entender que lo eterno de nosotros es el espíritu que Dios puso dentro de nosotros. Entonces hay que ejercitarnos para que este espíritu que está usando este cuerpo sea y esté vivificado y esté en debida comunión con nuestro Dios. Por eso el apóstol, aconsejando a Timoteo, que sabía que estaba Timoteo en una región, pues una región que, si bien es cierto, ya tenía dos grandes culturas muy fuertes, como era lógicamente la cultura griega, como también romana, porque en ese entonces el pueblo romano había conquistado toda la región del Asia Menor y otros contornos. Entonces el apóstol aconseja de que él debe desechar todas esas fábulas, esos cuentos que son profanos. ¿Por qué profanos? Porque metían mitología de dioses paganos y una serie de creencias que de verdad, al cruzarlo con la Biblia, eso no vivificaba al cristiano, sino que tal vez lo hacía delirar en meditar acerca de las culturas, si eso era cierto o no. Por eso el apóstol, sabiendo el peligro que este tipo de cuentos, de fábulas y de cosas de viejas que se contaban, se decían, y muchos se regían por oráculos profanos, entonces el apóstol le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal, el ejercicio que corresponde a este cuerpo, para poco es provechoso. Y muchos, gran parte del pueblo cristiano está ejercitándose para este cuerpo, para que este cuerpo esté mejor esbelto, que no tenga por ahí llantitas, que no tenga, ¿verdad?, que esté bien confortable, pero olvidan lo principal, y es estar ejercitándose en la piedad para el espíritu. Y ahí dice: pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ok, entonces volvamos de nuevo al tema, ¿verdad?, que queremos seguir continuando. Dice, aunque, oigan bien, podemos encontrar variada literatura sobre espiritualidad, y muchos viven leyendo una y otra cosa. Muchos cristianos leen hasta libros con contenido esotérico sin darse cuenta que es contenido profano, un contenido o sea, maligno, que pueda traer problemas de desviación de los ideales del cristianismo, de la vida cristiana, y desviarlo a otras cosas, porque hay cualquiera literatura sobre espiritualidad, ¿verdad? No, ahora, a la que existe verdaderamente, muchas veces no le damos la debida importancia como una disciplina espiritual que debemos nosotros tener, y más a la palabra que la Biblia menciona acerca de la piedad. Esta palabra piedad en el griego significa, o es aquella palabra que se llama eusebia, y que Pablo usa
en su primera carta a Timoteo. Él hace uso de esta palabra y yendo un poco al diccionario de la Biblia, el diccionario ilustrado, nos dice que es una palabra que por lo general, oiga bien esto, se define como devoción religiosa y reverencia a Dios. Si bien es cierto, lleva inmersa la palabra religión, tú tienes que entender que lo que en sí el diccionario quiere decir es que es esa devoción a Dios, y una devoción con reverencia, la cual muchos también tenemos que pedir al Señor discernimiento para ver que esa devoción sea con reverencia a Dios. En vez de devoción religiosa, también nosotros preferimos usar disciplina espiritual. Porque la palabra, la verdad que estamos llenos, o el mundo está lleno de religiosidad, y hemos dicho, la religión a nadie salva. La religión solo crea en la persona una actitud de golpearse, de decir yo pecador. La religión, la verdad que lo único que trae es un ritual que no aprovecha para nada. Pero cuando nosotros queremos desarrollar la palabra piedad, debemos pensar en tener una disciplina espiritual con reverencia, de búsqueda constante a Dios. Así que como servidor te invito, como cristiano, debe de tener esa disciplina espiritual. Como dice Pablo, debemos de ejercitarnos en la piedad y evitar otras cosas. ¿Cuántas cristianitas, cuántos cristianitos, cuántos muchachos, jóvenes, hombres, prefiriendo leer cualquier cantidad de literatura que de verdad no les aprovecha, sino solamente para alimentar el ego de que ha leído, que sabe de esto? Primero la palabra, primero la piedad, primero lo espiritual. Hay que saber, luego el mismo Dios nos va a guiar a conocer literatura universal o literatura de otro nivel para siempre poder entender, o mejor dicho, cruzar, hacer análisis transversales entre la palabra y lo que se escribe en el mundo. Yo soy uno de los que leo muchas cosas de historia, pero guiado primero por la palabra. O sea, cuando la palabra, de repente hay algo que quiero no corroborar, sino quiero ver cómo está planteado en el conocimiento humano, y entonces por ahí voy y leo algo, no que me voy a poner a leer eternamente sobre un montón de cosas, sino más aquello que me interesa. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, quieres entender un poquito de lo que, por ponerte un ejemplo, de la profecía que habló Daniel en el capítulo 7, cuando habló de los 4 imperios mundiales, y ves que la Biblia pues te menciona esas bestias que representaban a los 4 imperios mundiales que se trazaron ahí, como el primero, el babilónico, y quieres conocer un poquito de qué está escrito sobre el imperio babilónico en tiempo de Nabucodonosor. Está bien que vayas a consultarlo, que vayas a leer, para que más o menos te vaya dando más luces en alguna cosa, ¿verdad? Cómo se levantó luego el imperio medo-persa, y por qué se llamó medo-persa, y por qué significaba de que el oso que representaba este imperio se levantaba más de un lado que del otro. Uno se va a dar cuenta que quienes tenían más el poder eran los persas, y los medos estaban en segundo plano, y ahí uno puede leer. Pero lo importante es ese conocimiento espiritual que trae mucho provecho. Así es de que sigamos. Quiero ver. Decía, esta disciplina espiritual por lo menos posee 2 elementos que quiero mencionarte, ¿verdad? Que requiere una práctica constante, y es la oración y la meditación de la palabra de Dios. Esos son 2 aspectos del cristiano que no deben faltar. La oración. Cuando nosotros hablamos también de la oración, lógicamente en la oración hay mucho para alabar al Señor en ese tiempo. Llamémosle la oración a ese momento de comunión, de plática con nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de esa oración sabemos que podemos alabar a Dios, tomarnos un tiempo para alabarlo, para recordar sus promesas, sus grandezas, sus obras,
para traer en mente todo lo que Dios es y ha hecho. Y ahí entramos a adorarle. Por eso que la oración es importante, desarrollar esa vida de oración para el cristiano es muy importante. Y luego meditar en la palabra de Dios, importantísimo. Es parte de la vida devocional que no deben faltar todos los días. Y cuando esto falta en un cristiano, los resultados, el testimonio que manifiesta ese cristiano se nota, porque bien se ve que no ha habido o que no es un cristiano con oración, un cristiano que lee la palabra, que medita en la palabra. Deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nunca se aparte de ti esta palabra de la ley, decía el Señor a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿verdad? Para que todo aquello que emprendas te salga bien, te resulte bien, seas prosperado en todas las cosas que hagas. Así que es importante esto. También la oración. Como dijera uno de los grandes hombres oradores de la palabra, el gran predicador como era Spurgeon, él decía, es el delgado nervio que mueve el poderoso brazo de Dios. Hay algunos que de alguna manera dan a entender que la oración pues no debe ser larga, no debe ser que basta, que debe de uno andar constantemente orando. Y eso es muy cierto, muy cierto. La Biblia dice, orad sin cesar. Pero hay momentos que son bien cruciales, que está dedicado, uno lo aparta y eso le encanta al Señor. Tú puedes andar, y estoy de acuerdo, yo lo hago también, puedes andar todo el día, de alguna manera, lógicamente meditando, orando, sí, muy lindo, y eso está bien, eso no hay que dejarlo de hacer, es parte del orar sin cesar. Pero algo que también ya mueve de una forma el brazo poderoso de Dios es cuando ve que sus hijos toman ya un tiempo súper especial, apartado, cerrada la puerta, entrar a tener comunión con Dios, a orar, a poner muchas cosas sobre la mesa entre el cristiano y Dios, entre tú y Dios, entre mi persona y Dios, y eso debemos de hacerlo. Entonces, este hombre de Dios llamado Spurgeon es el delgado nervio que mueve el poderoso brazo de Dios. Entonces, la lectura con el estudio sistemático de la Biblia hace sabio al sencillo y alimenta al hombre interior. Mira qué tremendo también ya al hablar de la palabra, al hablar de aprender. Si tú tienes mucho por qué meditar, si supieras, por ejemplo, si pusieras a leer un poquito, digamos, sobre los papiros, esos pequeños fragmentos que se han encontrado donde la Biblia fue escrita. ¿Cuántos miles de papiros he encontrado? Miles de copias de X libros de la Biblia, del Antiguo, del Nuevo Testamento, y cómo muchos al ponerlos uno y otro han podido ver que se mantiene la esencia de la palabra y ha sido preservado por años. Esto te llena de gozo, decir, bueno, hoy la tengo en un celular. Hoy tú puedes tener cualquier cantidad de versiones en un aparatito como este, donde en cualquier lugar ya encuentras, busca allí, se anda descargado la Biblia, que no debe de faltar, te lo digo, no debe de faltar en tu celular la palabra de Dios, en las versiones que tú quieras. Tú puedes andar la ISOR, descargarla, andarla allí, la Biblia en línea, ¿verdad? De YouVersion, donde también hay cualquier cantidad de versiones, debe de andarlo, porque hoy aquí la tenemos. Antes era cargar la Biblia o cargar la palabra del Señor, era andar un montón de rollos, de los pergaminos que luego se pasaron a ese material. Tú puedes leer, aprender que es de verdad es que un milagro como la palabra de Dios sea resguardada.
El resultado entonces de la oración, de la lectura de la palabra de Dios, de un estudio sistemático, yo siempre aconsejo, comienza a leer la palabra del Génesis y el Apocalipsis, léela una y otra vez, luego también agarra estudios sistemáticos, ¿verdad? Temas ya de forma a cruzarla con la escritura. Hay muchos libros muy buenos que te ayudan a desarrollar ciertos temas, para que tú te fortalezcas, para que tú vayas creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces el resultado es el fortalecimiento de la comunión con Dios al nosotros dedicarnos a la oración, al dedicarnos a la lectura. En este momento hay muchas cosas que debemos de hacer, ¿verdad? Entonces también lo contrario a la piedad, ¿qué puede ser? Es la impiedad. Mucha gente habla de los que son impíos, pero más muchos cristianos se les olvida que están siendo o cometiendo impiedad por no desarrollar la piedad. Entonces la palabra impiedad que señala el no tener relación con Dios. Un impío es alguien sin comunión con Él. Un día le conoció, pero bueno, se olvidó. Muchos cristianos pasan tiempo que no tienen comunión con el Señor, y eso los pone en la categoría de impíos que cometen impiedad. Bueno, consideremos algunos aspectos muy importantes en relación a la disciplina espiritual que tú tienes que desarrollar, que yo debo desarrollar, y que hoy más que nunca el Señor nos insta a que debemos procurar tener una vida muy cerca, de un devocional, una comunión con nuestro Señor, porque cada vez los días se complican, cada vez no debemos de pensar más en lo material, más en otras cosas, sino estar más expectante en las cosas espirituales, porque de un momento a otro nuestro Señor Jesucristo decide llamarnos, arrebatarnos, y si no estás preparado, pues corres un riesgo extremadamente muy peligroso, tremendo. Así que te invito a que consideres estos puntos. 1. El rechazo a invertir tiempo en fábulas profanas propias de viejas. Eso. Hoy hay muchas cosas en el internet que puedes pasar entretenido leyendo. Hay, series escritas que te pueden quitar cualquier cantidad de tiempo. Eso la llevamos a fábulas profanas, series de todo tipo, detectivescas, novelescas, románticas, aventureras, y que te pueden captar la atención. Hay animes que pueden tenerte allí buen tiempo. El Señor nos ayude a que nosotros rechacemos a invertir tiempo demasiado en fábulas profanas propias de vieja. Antes habían muchísimas. En tiempos de Pablo, en tiempos de los apóstoles, la primera iglesia, de la iglesia primitiva, estaba, como dije, recién pasado todo el imperio griego, ¿verdad? Porque en ese entonces ya estaban los romanos, pero los griegos saturaron todas aquellas zonas de una serie de fábulas, de cuentos, de oráculos, y que intrigaban a las personas. Tú debes de saber invertir el tiempo. Estamos llamados a hacerlo. La palabra fábula quiere decir mutos. Es una palabra que hace referencia tanto a la mitología griega como a las especulaciones judaicas en las que se entretenían los falsos doctores. Por ejemplo, cuando estudiamos muchas de las mitologías de los grandes mitólogos griegos y romanos, llaman la atención. Por ejemplo, la mitología de la existencia de un Hércules, que yo me atrevo a decir que lógicamente
era un cuento que fue llevado por la gente que viajaba y que había oído de un hombre fuerte. Bueno, en ese entonces también se oían de hombres muy fuertes, pero ¿quién como Sansón? Entonces, y por ahí los griegos, que eran astutos, armaban ellos sus mitologías, que eran muy, según ellos, muy propias, le daban un sentido muy autóctono de ellos y creaban fábulas, y muchos entretenidos. Por eso Pablo, que conocía muy bien todo eso, instaba a sus colaboradores, en este caso a Timoteo, de que se cuidara de estar metidos en fábula. ¿Qué más? La inversión de tiempo en el fortalecimiento de la piedad es importante. ¿Por qué? Dijimos que el texto que leímos en Timoteo, en 2 Timoteo 2:5, es de que la piedad aprovecha para la vida que estamos llevando y para la vida venidera. Entonces, cuando focalizamos nuestro interés en la vida venidera, o sea, lo que llamamos la eternidad, lo que llamamos el plan de salvación propiamente dicho, ya después de la muerte o después del arrebatamiento, entrar ya a una vida eterna preciosa, esa inversión debe de estar en nosotros. Debemos de trabajar, porque la piedad para ellos sí nos ayuda, para ellos sí aprovecha. Entonces debemos nosotros, Pablo dice, ejercítate, a un término gimnástico de hacer ejercicio, usa un término de ejercicio físico o el ejercicio corporal, al que se sometían los atletas de aquellos entonces, tanto griegos como romanos, ¿verdad? Habían competencia y se entrenaban de tal manera que cada uno quería llevarse la corona de ganador. Entonces, esas condiciones, el apóstol Pablo viene y toma esa manera de ver el ejercicio corporal, pero para que nos ejercitemos en lo espiritual, para poseer una espiritualidad en crecimiento, una adecuada y buena comunión con Dios. Necesitamos ejercitarnos diariamente en la oración y en el estudio sistemático de la palabra, porque es el ejercitarnos en la piedad, en la devoción que debemos de tener para con nuestro Señor. Así que si quieres servir al Señor siendo exitoso, sintiéndote bien, debes de desarrollar esa vida devocional en tu vida. Debes de tener comunión con el Señor, y qué más que desarrolles el ministerio de la oración, qué más que puedas leer la palabra del Señor de una forma adecuada, sistemática, leerla también de corrido. A mí me ha ayudado mucho desde muy chico leer la palabra de corrido, luego tomar temas, luego leerla. Puedes usar la guía que viene a veces o que proporciona la editorial Vida y otras más, ¿verdad? Una guía de lectura por un año, pero si tú quieres leer en menos tiempo, mejor, proponte leer en menos tiempo, y luego también hacer lecturas para analizar, para ya ir aprendiendo y atesorando y agregando a tu conocimiento doctrinas fundamentales de la palabra del Señor. En Hechos, recordemos que en Hechos se menciona 6:1 la selección de los diáconos, y se habla algo al respecto. Leámoslo. Dice Hecho: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, o sea, cristianos griegos, griegos que se habían convertido al evangelio, como de los hebreos, o sea, de los judaizantes, dicen otras versiones, de los judíos, de que las viudas de aquellos, o sea, de los griegos, eran desatendidas en la distribución de ella. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios
para servir a las mesas, o sea, servir en lo operativo relacionado de atender las necesidades de las viudas, las necesidades operativas, ¿verdad? Porque hay muchas necesidades a nivel espiritual, pero las necesidades del quehacer diario, como lo que hacen los servidores en las iglesias para mantener la iglesia un ornato adecuado, la limpieza, el acomodamiento de sillas, los baños y el tener limpio el templo, todo eso, el atender, en nuestro caso, el atender el pan para mi prójimo y dar, estar llevando a qué familia se les da, ¿verdad? O qué familias ingresaron para apoyar con este ministerio y entregarles una ayuda, una canasta básica de enseres del hogar o productos básicos para la alimentación. Eso es servir a las mesas. Pero los apóstoles, los 12, querían dedicarse, estar metidos para la oración y la palabra. ¿Por qué? Porque ellos entendían que eran llamados a predicar, a enseñar, a fortalecer la vida de los demás, a guiarlos a que crezcan espiritualmente. Por eso que dice, no es justo, ¿verdad?, que nosotros sirvamos a las mesas donde hay, dice aquí el 4, y nosotros persistiremos en la oración. Esa palabra persistir es, entiéndase como estar constante, estar siempre perseverando. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, estudiándola de forma sistemática, cruzándola con las profecías del Antiguo Testamento, que probablemente ellos no le llamaban así, pero de los libros de los profetas, de los salmos, de la misma ley, la Torá, para estar enseñando. Y dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. Mire, para servir a las mesas eligieron varones llenos del Espíritu Santo. Y quién no sabe también de que Esteban conocía bien la palabra, pero ellos fueron elegidos para servir a las mesas. Dice lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor. Conocemos de Felipe también su ministerio evangelístico tremendo, a Timón, a Pármenas o a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Nota, aquí se menciona esto de persistir en la oración por parte de los discípulos, de los apóstoles, porque para ello era necesario. Pero también los servidores a las mesas, vemos nosotros que eran llenos del poder del Espíritu Santo, como en el caso de Esteban. Entonces recordemos que dos funciones prioritarias según los apóstoles son la oración y la predicación de la palabra. Debes, hermano, estar ejercitando en la palabra, en la oración. Nunca sabes de que en un momento se te puede presentar una oportunidad que hables de la palabra y que la hables con denuedo y que la hables con conocimiento, que la hables con autoridad, que la hables con el entendimiento de lo que en ti ha hecho esa palabra, para que puedas enseñar con mucho poder, mucho tacto de Dios. Por eso es necesario estar persistiendo en la oración y en la predicación de la palabra. Y esto de la predicación de la palabra, lógicamente, te demanda estudio de la palabra, te demanda meditar en la palabra, que estés constantemente haciéndolo. Ok, en 2 Timoteo 2:15 leemos, y dice el apóstol aconsejando a Timoteo, escucha bien, esto es un texto tremendo, que deben a nosotros de verdad desafiarnos. Procura con diligencia. Esa palabra diligencia es iniciativa, eso quiere decir prontitud para hacer las cosas, solicitud a hacer las cosas, hacerlas con
con eficiencia, procura con diligencia. ¿Cómo? ¿Para qué? Para presentarte a Dios aprobado. Ay, hermano amado, hermana amada, cuánto cristianos nos hemos presentado a Dios desaprobado. Primero, porque no lo hacemos con diligencia, no procuramos hacerlo con diligencia. Pero segundo, no hemos logrado meternos o crear o desarrollar una vida disciplinada espiritual. Entonces, ya desde ahí nos presentamos a Dios desaprobado. Pero cambiemos ahora, que hoy el Señor nos hable, que hoy el Señor nos inste, que hoy el Señor abra el entendimiento y haga una obra poderosa en ti y en mí, de que procuremos de hoy en adelante presentarnos a Dios aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esta palabra obrero, tú sabes, es alguien que trabaja jornal, alguien que es contratado para desarrollar una actividad, o aquellos grandes señores que tenían sus haciendas contrataban obreros para que trabajaran en sus haciendas, los tenían ahí como trabajadores, parte de la planilla de ellos. Entonces dice, como obrero que no tiene de qué avergonzar. Piensa tú, un obrero así al estilo de José, cuando fue vendido por sus hermanos, llevado por los ismaelitas hacia Egipto, fue comprado por Potifar, el general egipcio. Y como José, para Potifar, José era, bueno, no llegaba ni a la categoría de obrero, sino de esclavo. Pero José no desarrollaba su trabajo como esclavo, sino como un administrador de hacienda. De tal manera que Potifar no se preocupaba, porque Dios estaba con José y lo bendecía. Sí debe ser nuestro trabajo, presentarnos a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando se nos pide cuenta, papito, mamita, hermano, hermana, hijo mío, ¿qué has hecho? Hija mía, ¿qué has hecho? Has hecho lo que te he encomendado, has hecho por el cual te envía este mundo, por el cual viniste a este mundo, has descubierto tu propósito, has leído mi palabra en que yo te voy a usar. Tú tienes que saber eso, para que cuando soy llamado, cuando vayas a presentarte en tu devocional con el Señor, seas hallado aprobado y que no tengas de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque trazas bien la palabra de verdad. Esta versión Reina Valera 1909 usa esta palabra trazar, la que otras utilizan, bueno, la Biblia de las Américas usa maneja. La otra, la NBI creo que usa la palabra interpreta bien la palabra. Y así tenemos nosotros, la Reina Valera 1960 dice que usa bien la palabra. Aquí se dice traza la palabra. Y esta palabra trazar es importante, porque va como quien la usa mucho los arquitectos, que trazan líneas, que traen curvaturas con fineza, con que no vaya a haber allí digamos ningún grado del cual debe de llevar esa línea para no hacer una obra mal hecha. Entonces nuestro deber es cuidar la vida espiritual, fortalecerla como el atleta se prepara para una competencia, para que se prepara para que ese cuerpo se solidifique, tenga el peso adecuado, tenga la talla adecuada, dependiendo del tipo de competencia a la cual se dedica. Porque si es para correr, lógicamente se va a preparar el cuerpo que esté bastante liviano, pero bien fortalecido, ¿verdad? Bien alimentado. Y si es para levantar pesas, si es para hacer fuerza, tiene que desarrollar los músculos bueno, tú sabes ahí. Sepamos bien lo que dice la palabra. Dice que traza bien la palabra de verdad. El cuidado del cuerpo es provechoso, y eso el apóstol no lo desmiente, pero es un aprovechamiento que es temporal. Por eso no tiene que tener la mayor importancia más que el cuerpo espiritual que está dentro de este cuerpo físico. Entendamos,
el ejercicio corporal es provechoso temporalmente, o sea, para poco, para un tiempo. Ese para poco puede significar que el tiempo que este cuerpo, ¿verdad?, de carne y hueso va a durar en esta tierra es insignificante. Ponle, hermano, hermana, que durase 100 años. ¿Qué son 100 años para una eternidad? Y que por haberle invertido tanto tiempo al cuerpo que va a durar, en este caso 100 años, ¿no?, porque la Biblia dice que 70 serán los años de nuestra durabilidad en esta tierra, y en los más robustos 80. Imagínate, pero que durase 100 años. ¿Qué son? Dije 100 años para la eternidad. Y nosotros invirtiendo para el cuerpo físico. No, invierte, hermano, servidor, invierte tiempo en ejercitarte en el cuerpo espiritual, o para fortalecer el cuerpo espiritual, que ese de verdad tiene durabilidad eterna. Y ojo, que también tiene durabilidad eterna aún en el lugar de tormento. Así es de que, bueno, ya te dejo ahí. Entonces, la disciplina espiritual afecta no solo la vida presente, sino la vida venidera. La genuina espiritualidad produce efectos eternos. En el comentario Bonnet leemos: lo que no contribuye a la piedad espiritual para nada sirve. Lo que no contribuye a la piedad, escucha bien, para nada sirve. El creyente en Cristo debe rechazar toda doctrina que no agrega valor a la piedad. No sirve de nada eso. Toda doctrina, toda práctica que más bien nos aparta de la auténtica piedad. Todo aquel, cuántas cosas haces, cuántas cosas hacemos que nos aleja de la piedad, nos aleja de la vida devocional que debemos de tener, ¿verdad? No estoy diciendo que te vuelva, ¿verdad?, un santito y que solo pases ahí metido en tu cuarto en oración. No, ahí se necesita trabajar, se necesita atender en la casa, se necesita tener un momento también en familia, si eres casado o casada, un momento con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, ¿verdad? Pero también debe de haber mucho ejercicio espiritual. ¿Ok? La buena administración del tiempo que tenemos es otro de los aspectos que nos ayuda, una vez lo podamos usar, a la vida de la piedad. Esa pregunta debemos trabajarla. ¿En qué invierto mi tiempo? ¿En qué estás invirtiendo hoy tu tiempo? ¿Cuánto tiempo estás metido en el celular? Todos, de alguna manera. Hoy muchas de las actividades, en mi caso, por ejemplo, como encargado de informática, yo tengo mucho de mis tareas en este aparatito. Y allí estoy pendiente de nuevas órdenes, ahí estoy comunicando, allí estoy viendo archivos y muchas cosas. Pero tú, bueno, igual yo, ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo? El manejo del tiempo es un problema para los seres humanos, y aún es un problema para muchos pastores, líderes y servidores involucrados en las múltiples ocupaciones que son necesarias, pero que no son prioridades en las que deben ocuparse. Los apóstoles sí entendieron esto, y ellos establecieron la prioridad, la oración y el estudio de la palabra para la predicación de esta misma. La palabra piedad habla de su responsabilidad para consigo mismo, mantenerse en forma, cuidando su relación con Dios, para cuando se presente al Señor, presentarse bien. Un obrero aprobado, un pastor aprobado, un servidor aprobado, un hermano cristiano aprobado, una hermana aprobada, ¿verdad? Así. La palabra piedad entonces habla de tu responsabilidad para contigo mismo y mantenerte en forma, cuidando tu relación con Dios. Escucha bien eso. La prioridad del servidor o siervo de Dios tiene dos direcciones, entonces: hacia Dios, ejercitarse para la piedad, o sea, la comunión con Él,
que debe de ser siempre, debe de ser lo secreto, debe de ser también a veces en lo público y a veces en lo tú meditativamente en el quehacer. Entonces, hacia Dios, ejercitarse para la piedad, o sea, en su comunión con Él. Y hacia su tarea del servicio, orar y predicar, así como enseñar la palabra, servir a sus hermanos, cumplir con sus responsabilidades asignadas para el liderazgo de la iglesia. Mira qué tremendo eso. Primero, de Dios. Cuanto más te lleno del Señor, más información de Dios, más comunión con Él, llegas a la categoría de ser un adorador aprobado por parte de Dios, porque le adoras en espíritu y en verdad. Entonces todo lo demás que haga, tu servicio a los demás, vendrá con gran apoyo de parte de Dios. Todo cuanto sirva a tus hermanos lo harás bien, lo harás con gozo, y eso es importante. Mateo 26, 36, Jesús nos enseña esto. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzaron a entristecerse y a angustiarse. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, porque este era un momento crucial, propicio. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Deja primero allá un grupito, luego se agarra a tres, ¿verdad? A Pedro, a Juan y a Jacobo, si no me equivoco, los lleva y les dice: quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, a los que les había pedido velar conmigo. O sea, en otras palabras, mantenerte despierto, mantenerte a la expectativa, clamando y orando, viendo que algo sentía tremendo el maestro, algo. Ellos pudieron haberle visto el rostro, que el maestro estaba acongojado quizás, pero eso ellos no tuvieron ese cuidado. Y le dijo: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Esta es la versión 109 de Reina Valera, 1909. Mas la carne enferma, la carne se debilita, la carne es débil, la carne rápido cede, pero el espíritu es fuerte. Ahí dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, está presto, está listo, está dispuesto, pero la carne no. Así de que, hermanos amados, ¿qué te parece? ¿Verdad? Si aprendemos eso. El Señor les enseñaba a apartarse, a orar. Debemos entender que hay tres tipos de oración. Te lo voy a comentar rapidito. La oración congregacional, la que hacemos en las iglesias, la que se puede hacer en una campaña, en una vigilia, en un evento, en un congreso, ¿verdad? Oraciones de clamor de todo el mundo, ¿verdad? Puede tener un impacto esta oración, puede ser lógicamente dirigida por una persona y los demás de alguna manera están aceptando, oponiéndose según lo que esté orando la persona, para que no se vuelva un desorden. Pero a veces, no todos somos enseñados en ello. Por eso a veces en las oraciones congregacionales alguien está orando de una manera, otro está orando de otra forma, y como que no hay como un acuerdo. A veces no tiene el efecto que debe tener, pero es importante, es necesario hacerla. En aquella congregación, cuando estaban esperando los discípulos, porque habían agarrado a Pedro, que estaba encarcelado, y luego llega él, porque el ángel lo sacó, lo libertó de la prisión, ellos estaban orando por ello, estaban allí como congregación orando. Es bueno entender eso. También está la oración muy personal que haces tú.
Y esta es la que nos dice en Mateo 6:6, mas tú cuando entra a tu aposento, o más tú entra a tu cuarto, a tu cámara, a tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es la oración a solas, la cual nos demanda el Señor para tener una relación exclusiva con Él, ¿verdad? Es la oración que hacemos en privado, que hacemos en nuestro cuarto, que puedes hacer tú en privado en tu carro si te toca viajar y vas solo, ¿verdad? Vas orando, vas clamando allí, vas en lo privado, es decir, sin distracciones. Bueno, cuando vas manejando pues tienes que ir a la expectativa de un montón de cosas, pero lo principal de esta oración es que tú estés en un lugar solo con el Señor, ¿verdad? Que no tengas distracciones sin conexiones con el mundo exterior, donde solo estamos con Él. Y esto nos cuesta hoy en día, porque a la par tenemos el bendito celular y sonó algo, WhatsApp, y ya mucho nos pasa. Debemos de también lograr darle un tiempo totalmente al Señor. Me pasa a mí, te puede estar pasando a ti. Señor te ayude. Oración de intercesión es la oración que nosotros elevamos al Padre a favor de otras personas por otras situaciones que están siendo, digamos, ataque del enemigo, que está levantando cosas de gobierno, las masas que se están, digamos, de personas que se están sublevando, que las marchas, las ideologías pagana, profana contra la Biblia que se está levantando. El intercesor ora y clama porque Dios toque a las personas y de verdad que haya gente que se salve, haya gente que sea liberada de cadenas del mal, de ataduras del diablo que está atando a muchos. Esa es la oración de intercesión. Hay muchas, pero vamos a quedarnos ahí. Tenemos que estar entonces claro que ninguna oración sustituye a la otra, hay que llevarlas. A veces vamos a orar congregacionalmente, a veces vamos a orar a solas, que es la oración en secreto, la oración para nuestro fortalecimiento, y a veces vamos a orar por alguien, por un enfermo, a interceder por alguien. Mateo, mira qué tremendo que eso nos lo explicó el Señor, de que orásemos siquiera una hora. Y Mateo 21:13, la casa de Dios es casa de oración, dijo el Señor. Tremendo, porque al entrar triunfante, lo primero que hizo el Señor a la entrada a Jerusalén, en esa famosa entrada triunfal de ese primer día de la semana, luego se dirigió a la casa, al templo, y comenzó a poner orden, quitar los cambistas, a sacar los animales porque les habían hecho cueva de comercio, cueva de ladrones. Y él dijo: mi casa, casa de oración será llamada. La oración entonces es clave para ejercer un buen servicio. Debemos orar antes de realizar nuestro servicio, cualquiera que sea, para que Dios nos respalde, para que Dios nos recompense en público, para que Dios sea el que de verdad también se lleve la gloria de todo aquello que logremos hacer a través de su ayuda, por supuesto, ¿verdad? Nosotros solo somos vasos de barro, y lo precioso que hay en nosotros es un tesoro. Que es todo el obrar de Dios, del Espíritu Santo dentro de nosotros, para la predicación, para la enseñanza y para muchas cosas. Así que, hermano amado, bendito Dios, porque llegamos al final de este tema. Te invito a que comiences a desarrollar la vida devocional del servidor. Hermanos, les pido disculpas por haberme tardado un poco, ¿verdad?, para presentar este tema. Ya esta semana vamos a llevar a cabo el otro tema, así que les ruego que puedan hacer sus pequeños comentarios, sus pequeños análisis, comenten allí en el grupo de WhatsApp que tenemos para nuevos servidores, y también mantengámonos, den un saludo, no se queden callados, a veces muy callados están. Así que Dios me les bendiga, me los guarde, y que la paz del Señor reine en sus vidas. Que esta palabra que hemos hablado, hemos expuesto a través de este tema número 9, a través de la vida devocional del servidor, que el Señor nos ayude. Procúrala.
Te invito, procura en el nombre del Señor a desarrollar, al ejercitarte en la piedad que aprovecha para esta vida y la vida venidera. Dios te bendiga, cuídate mucho y hasta la próxima.